Luego, ¿cómo era? Primero habitar y luego desplazarse o algo así. Bueno, hoy hemos renunciado a habitar un poquito la calle, estando el tiempo tan bueno, para estar un poco aquí discutiendo, ¿no? Discutiendo sobre movilidad y discutiendo sobre maneras posibles de dibujar la ciudad. Bueno, todos entendemos que Sevilla aspira a un modelo de urbanismo orientado a garantizar la cohesión social, ¿no? Que es uno de sus objetivos, y que su política de movilidad debe aspirar a ser cada vez más segura, más inclusiva, más eficiente, más integrada, dotada de una red que garantice el acceso en las mejores condiciones, se entiende, a todos los barrios, a todos los pueblos, a todas las personas. Estamos seguros de que esa voluntad política existe, que hay una voluntad de superar los problemas que a veces presenta la infraestructura, la falta de ellas, otras veces las deficiencias de los servicios, que pueden llegar a provocar, bueno, pues esos déficits que hoy queremos poner un poquito en la palestra de accesibilidad y que generan desigualdad. Estamos aquí porque tenemos que hablar de movilidad. Es uno de los retos más urgentes en cuanto al enorme impacto, ¿no?, que este área de conocimiento, ¿no?, y de actividad tiene en la calidad de vida cotidiana, en la sostenibilidad social, económica y ambiental de la ciudad. Para ello hemos reunido a un panel de expertos con, bueno, voces autorizadísimas en la materia. Y por supuesto se está hablando de movilidad, nadie dice lo contrario. De hecho, el tema, por ejemplo, del metro y de las infraestructuras está ocupando interesantes titulares y, desde luego, ocupando un nivel de conversación pues bastante alto y bastante acalorado, ¿no? Hoy lo que queremos es poner en el centro de la conversación cuestiones que vemos que, por insistencia de otros temas, interesadas o no, se están quedando sistemáticamente fuera de la agenda política. Y lo hacemos en este foro abierto, libre y sin intereses que hace posible la Red Sevilla por el Clima. Una vez más, gracias por vuestro emprendimiento y por vuestra voluntad de crear conversación. El debate va a estar aquí en este salón, pero bueno, también va a estar en Internet. Queremos que esté en la calle también. En Internet podéis seguirlo a través del hashtag Movilidad Sevilla. Y esta intervención de hoy también será transmitida a través en streaming, en directo, a través de YouTube y Facebook. A ver. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. El metro va a estar naturalmente en el centro de la conversación, pero luego también tenemos que sacar a colación otros temas. Nuestro modelo de movilidad es operativo, se están dando los pasos para cumplir con sus objetivos básicos, cumple con los objetivos de alcance metropolitano que están descritos, ¿no?, sistemáticamente en todos los planes, aspira a ser respetuoso con el medio ambiente. ¿Cómo de efectiva es la promoción de los desplazamientos no motorizados aquí en la ciudad de Sevilla? ¿Es verdaderamente multimodal y aprovecha los recursos? Un tema que también está de verdadera actualidad. ¿Contribuye al calmado del tráfico? ¿Está contribuyendo a la disminución de la contaminación y de la isla de calor?, que preocupa especialmente aquí a los miembros de la Red Sevilla por el Clima y, desde luego, a todos los que estamos por aquí, depositando algo de nuestro tiempo y de nuestro ocio en este debate. Está devolviendo el espacio público a los ciudadanos y está construyendo el modelo de convivencia y de desarrollo que promete. Bueno, pues para desentrañar todas esas cuestiones, tenemos aquí, como decía antes, a un panel de expertos sobre el que, bueno, me faltarían minutos, me faltarían horas en el día para glosarlos en su justa medida, ¿no? Aquí tengo el que va a abrir el debate, Rafael Candao, que viene en representación de la Dirección de Explotación y Servicios de la Agencia de Obra Pública, de la entidad pública adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, y el instrumento para el desarrollo de las políticas en materia de infraestructuras de transporte. Sin duda es una de las voces más autorizadas para hablarnos de la visión de las grandes infraestructuras proyectadas desde la Administración para dar respuestas a las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Él es ingeniero de caminos. Tiene más de 30 años de experiencia en la planificación, diseño e implementación de sistemas de transporte público y, desde luego, le precede un dilatado recorrido en la puesta en servicio de trenes ligeros, metros y tranvías. Él ha dirigido, entre otros muchos proyectos, la puesta en marcha de los metros de Sevilla en 2009, el de Málaga en 2014 y la reciente puesta en marcha del metro de Granada. Anteriormente participó en la constitución y puesta en marcha de los consorcios metropolitanos de transportes en Andalucía, con lo cual es una voz que también nos va a venir muy bien para hablar de multimodalidad y transporte integrado. Y en relación con la planificación de transportes y construcción del metro de Sevilla, también ha participado en algunos de los estudios, como el PIT de 1984, el PIT del 95 al 97, el PTS del 2006. Enseguida voy a pasar la palabra. No sé si... Sí, venga, vamos a hacerlo rápido. Tiene la palabra don Rafael. Gracias, Antonia. Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Bueno, yo me voy a centrar un poquito en contar la historia del metro hasta ahora. Yo creo que
casi nos sirve saber lo que ha ido pasando en cada momento, ¿no? Yo empezaría en esta primera página hablando del 2002, que es el momento en que se empieza a trabajar físicamente en el metro, en la línea 1 de metro que ahora mismo estamos utilizando. En el 2002 empieza la obra, pero la iniciativa viene del año 68, donde el Ayuntamiento presenta un plan de transportes y lo transmite al Ministerio de Transporte en aquellos tiempos. Desde el 68 hasta el 2002 pasan muchas cosas que ahora voy a contar. Hay un tema que me interesa resaltar, que es el Plan Intermodal de Transporte, es un elemento de planificación, un trabajo de planificación que se hace en el entorno del año 95, donde participan las tres administraciones, la Administración Central, la Autonómica y el Ayuntamiento, y que se hacen para las 9 áreas metropolitanas andaluzas. Y en esos planes, las bases de los planes son los que están aquí abajo, y yo creo que son interesantes, porque son las que siguen manteniéndose de actualidad y de alguna manera también representan el trabajo de muchos años. Primero, la constitución de una autoridad de transporte metropolitano, que es un elemento básico de la organización de los sistemas de transporte. Es lo que conocemos como el Consorcio de Transporte Metropolitano. En Sevilla se puso en marcha en el 2002. El billete único, que es un sistema tarifario integrado entre todos los modos de transporte, que se puso en marcha en Sevilla muy poco tiempo después, en el 2004, si no me equivoco. Y la implantación de un modo ferroviario como elemento de dinamización del sistema de transporte público, que de alguna manera produjera como sacudir el agua en el sistema de transporte, hiciera que la gente mirara más el transporte público, que también es uno de los elementos comunes de todos estos planes de transporte. Después de yéndonos un poco a la historia al principio, esto es la primera fase del Metro de Sevilla. Empieza en el año 68, donde el Ayuntamiento presenta un proyecto de red de metro. En aquellos tiempos, el transporte urbano de Sevilla, que era municipal, tenía del orden de 115 a 120 millones de pasajeros al año. Tusa, que ha pasado en algunos momentos por los 70 millones, ahora mismo está en el entorno de 80. Para que nos situemos un poquito en dónde estábamos. Ese proyecto del Ayuntamiento del 68, en el año 73-74, pasa a Madrid al Ministerio de Transporte, que entonces estaban segregadas las competencias de transporte, estaban separadas las competencias de fomento y de otros proyectos, y el Ministerio de Transporte elabora un plan de metro y un proyecto de línea 1. En paralelo con eso, y a la vez que en la ciudad de Bilbao se realiza la ley del Metro de Sevilla, que establece las condiciones para que la Administración Central financie esa actuación, que se entendía como una actuación urbana, y le da unas competencias al Ayuntamiento. Incluso recuerdo que la ley le permite pedir un préstamo para comprar material móvil. Eso es del año 75. En el año 77 se empiezan las obras. Las obras consisten en las cocheras que están en Amate, el tramo de pantallas que se hace entre Amate y la zona de Eduardo Dato, y los pozos de bajada a las estaciones profundas del centro de Sevilla. Uno en San Bernardo, otro en la Puerta Jerez, otro en la Plaza Nueva y otro en la Alameda, que algunos de ustedes recordarán. Esas obras empiezan, yo creo que la obra de cocheras, pantallas y la primera parte de los pozos se hace completa. Se paralizan esas obras en el año 82 para liberar la calle de Eduardo Dato para el Mundial de Fútbol, que se celebra precisamente en el Estadio Escribano. Y en el año 83, después de la segunda crisis del petróleo, pues hay una reconsideración de este proyecto. Hay un trabajo que se llama el PICHA, un Plan de Infraestructura y Servicios de Transporte del área de Sevilla, que vuelven a hacer las tres administraciones y en donde se concluye con la paralización de las obras que había en ese momento y con el abandono del modelo por muchas causas. Una de ellas por problemas de movimiento del suelo, otro por problemas económicos y otro por problemas también del modelo tal y como estaba configurado. En el año 68, cuando se hace el plan, era un momento en que estaban llegando a la ciudad de Sevilla en orden de 50.000 personas al año. Era una inmigración campo-ciudad impresionante y se estaba planteando que en el entorno del año 80 iba a haber 1 millón de habitantes dentro de lo que es la ciudad de Sevilla. Recordad que en ese momento se estaba hablando de un proyecto terriblemente urbano. Cuando estamos en el año 83 estábamos por debajo de los 700.000 habitantes, esas expectativas no se habían cumplido en absoluto, y bueno, tenía bastante sentido este proceso. Como les decía, en el año 86 se paralizan las obras y aparece un primer interregno, que es una cosa importante en los proyectos de ley. Aparece un interregno desde el 86 hasta el 99. Ahí
no hay ninguna actividad de metro, pero hay otra mucha actividad en la ciudad, una actividad que se concreta en la elaboración del plan general y las actuaciones que recogía, fundamentalmente la circunvalación de Sevilla, la S30, la red arterial ferroviaria, que es un elemento importante, levanta el tren de la calle Torneo, anula la estación de Plaza de Armas, fabrica la estación, pone en marcha la estación de Santa Justa, que reconfigura lo que en aquel tiempo se llamaba, si alguno lo recuerda, el dogal ferroviario de la ciudad de Sevilla, como de tantas otras, pero en aquí bastante especial. También se desarrolla todo el viario de la ciudad de Sevilla recogido en el plan. Por primera vez, tradicionalmente, los planes urbanísticos recogían unas actuaciones viarias que nunca se hacían, se hacía el resto del plan. En este caso, el plan de Sevilla, en cuanto a su ejecución de viaria, yo creo que es un ejemplo de que se hizo todo el viario que estaba ahí recogido. También aumentan los pasos del río. Los pasos del río creo que es un elemento fundamental porque Sevilla siempre ha progresado ligada al aumento de la capacidad de paso del río, en un sentido y en otro. Si bien es cierto que en este momento todos los aumentos de paso del río se hacen para vehículos privados, para pasar con puentes nuevos para coches. Pero sí es cierto que se hicieron un número de puentes tanto en el río como en la dársena. Y el último elemento es la celebración de la Expo 99. Eso es lo que se produce en este periodo 86-99, que yo llamo primer intertercio. Segunda fase. En el año 99, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta suscribieron un convenio y constituyen una sociedad anónima al 50%, que se llama Metro de Sevilla Sociedad Anónima, que se encarga de impulsar el proyecto de metro dentro además de un acuerdo de gobernación del Ayuntamiento de Sevilla. En ese marco, en el año 2001, se elabora el proyecto básico general de la red de metro y se somete a información pública y ambiental. Y en el año 2002, el Consejo de Gobierno, recogiendo las competencias de lo que quedaba de la ley del metro del 75, aprueba el plan de red del metro y declara de interés metropolitano la línea 1 del metro de Sevilla. En paralelo con eso, se hacen unos convenios de colaboración con los ayuntamientos. Una cosa que es muy importante aquí, ahora vamos a ver el plano, es que la red de metro original era una red urbana dentro del ámbito del término municipal de Sevilla. La red aprobada en el año 2002 y la línea 1, que formaba parte de esa red aprobada, tiene un ámbito metropolitano y recorre varios municipios de la aglomeración. En el 2002 se licita el concurso de concesión, se adjudica en el 2003. Ya adjudicado e iniciado las obras, se hace el convenio de financiación por parte del Estado para fijar la participación del Estado. Eso se hace en diciembre del 2005. Esto es lo que les comentaba. Estas son las dos redes de metro. La red de metro del 68, sobre el plano que se manejaba en Sevilla en aquel entonces. Están sensiblemente a la misma escala. Si veis la curva del río, más o menos se sitúa. Se ve claramente, bueno, en la red inicial, la línea 1 venía de la zona de Amate y cruzaba el centro hacia el norte. En la línea 1 de la configuración actual se han cogido dos líneas en sentido este-oeste y una línea norte-sur, pero lo que es importante son los finales de cada una de las líneas. También es interesante ver que en el proyecto del año 68 ya estaba recogida una actuación en la Cartuja, que yo creo que estaba vinculada a la declaración del ACTUR en aquel momento de lo que era el entorno de la isla de la Cartuja. Bueno, esta es, por así decirlo, la fase de obra, que empieza en el 2004 con el inicio de las obras. 2004-2009, Ana, que está por aquí, no, creo que lo recuerda bien, estuvimos... fue la fase de ejecución de todas las obras. De la línea 1 se pone en servicio el 2 de abril, en septiembre se incorpora Puerta Jerez, que es una estación un poquito complicada y que ahora mismo representa casi el 25% del tráfico de metro y en algunas ocasiones más, como por ejemplo la pasada Semana Santa. Y en noviembre se hace el tramo último que faltaba en Montequín. En paralelo con eso, y poco a continuación de eso, en 2009-2011 se realiza la elaboración de los proyectos de la línea 2, 3 y 4 que estaban ya recogidos en el acuerdo de plan de red de 2002, como recordad. Aquí hay otro interregno, tiene menos cosas que contar, porque yo con la crisis que todavía no sabemos cuándo empezó, tampoco sabemos cuándo se acaba. Pues entonces he querido que aparezca por aquí porque nos pone ahora un poco en la situación de dónde estamos ahora mismo.
Esta es la red de metro que les he comentado antes, la red de metro que está aprobada. Esta es la línea 3, que es la línea primera que se está planteando abordar, y dentro de ella abordar lo que es la parte norte de la misma, que es desde Pinomontano hasta el Prado, la zona de la pasarela. Ese recorrido que ven en rojo, pasa por Pinomontano, el borde del polígono norte, la Macarena, el hospital Macarena, la ronda histórica, hasta la pasarela. Se superpone, no se superpone, va por debajo de lo que es el tramo de tranvía de Metrocentro, en el tramo de la avenida Carlos V, y después iría por la Borgolla y Palmera hasta el Pueblo. Estos son datos generales de la línea, yo creo que sí que los conocen, que son del orden de 11 kilómetros, 19 estaciones. El proyecto que está redactado y aprobado, 1.000 millones de euros y 718 la primera fase que les he señalado, que es la que va desde Pinomontano hasta la pasarela. Una demanda estimada de 21 millones de viajeros al año y unos tiempos de viaje que aquí están señalados, porque Pinomontano Prado 15 minutos, el Mejales Prado, que sería en la segunda fase 9 minutos, y utilizando el transbordo con la línea 1 desde el Hospital Macarena a Plaza de Cuba, 17 minutos de tiempo de recorrido. Estos son unos datos de viajeros de la asignación a la red, donde, bueno, solo me voy a detener un poco hay 3 escenarios. El escenario 1 sería el escenario situación actual más la línea 3 en su tramo norte. El escenario intermedio sería línea 1 y línea 3 completas, y el escenario último serían todas las 4 líneas de metro. Aquí estamos viendo, ahora mismo estamos en metro de la orden de 16 millones al año de viajeros. La línea 3 norte y la línea 1 estarían en 39 millones de viajeros. Las 2 líneas completas estarían en el orden de 50 millones y la red completa 126 millones de viajeros anuales, que representan 420.000 viajeros. Y estamos en 2018. En 2018, los 2 elementos que yo diría que es la clave de la situación en la que estamos ahora mismo. El 24 de enero se produce una reunión entre el Ministerio de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento, donde se sientan las bases de un acuerdo político para trabajar en el ámbito técnico y en base al proyecto de la línea 3 en su fase 1. Se plantea hacer un trabajo de análisis sobre ese proyecto y empezar a trabajar en un acuerdo para su financiación. El final es la creación de una comisión técnica que se reunió en Madrid el día 15 de marzo. Esa comisión lo que hace es elaborar el documento que le va a dar continuidad a estos trabajos, donde básicamente se pusieron las siguientes tareas que están aquí. Primero, actualizar el estudio de demanda. El estudio de demanda es del 2011, estamos en 2018. Bueno, y se trata un poco de ponerlo así, ¿no? Creo que pensando en el largo plazo, los estudios de demanda tienden a cumplirse y no está tan descabellado, creo que es valioso y que es correcto el estudio de demanda que hay ahora. Pero en cualquier caso hay que repasarlo. Una cosa importante que es actualizar los parámetros técnicos y económicos del proyecto, que está redactado hace un tiempo. También hay actuaciones en el entorno del proyecto que se han producido después de la redacción del mismo, que habría que incorporarlas, algunas de más entidad y otras de menos. Por ejemplo, se ha producido toda una canalización nueva de Masesa de una cierta entidad en el entorno de la ronda de Capuchino, que es posterior a la redacción del proyecto. También su adaptación a la normativa vigente, yo creo que ahí sí que tenemos muchos temas que los vamos a notar. De hecho, ya lo hemos notado nosotros en la puesta en marcha de Sevilla en 2009, en la de Málaga y en la de Granada. Actualizar la tramitación ambiental, que la autorización ambiental unificada es de 2011, por tanto está caducada y habría que rehacerla. Y diseñar y estudiar un modelo de financiación para la construcción y explotación. Esas son las tareas que tiene esta comisión encomendada, y una vez que tenga esas tareas con un calendario, pues entrega el documento final que el Ministerio de Fomento en su reunión del otro día pues, se comprometió a remitir al Ministerio de Hacienda, que es el que tiene que manifestar su voluntad de participar en la construcción y la financiación del proyecto. Esa es la situación en la que estamos ahora mismo en relación con el metro, que creo que es lo que más me interesa. Yo termino aquí, y esto que en el debate sí que habrá más preguntas más concretas, pero quería
creo que es importante que tomemos un poquito de conciencia de la historia cuando vamos a hacer operaciones de escalado de las que nos estamos planteando. Porque toda esta historia no sirve para nada más. Gracias. Espero no haberle aburrido ni haberme pasado a tiempo. Gracias, Rafael, por la presentación tan completa de esta radiografía y este histórico tan importante que ha hecho de una de las infraestructuras más importantes del plan de movilidad de Sevilla. Y gracias también por tu capacidad de síntesis. La capacidad de síntesis hoy es súper importante porque tenemos unos 10 minutos aproximados para cada intervención y a continuación se dará paso a cualquier persona del público que quiera intervenir. Si alguno de vosotros tiene ya clara la materia, la tesis, que quiere lanzar un poco el contenido de su intervención, tenéis a vuestra disposición unas tarjetitas que nos podéis ir pasando más que nada para que tengamos una planificación de los contenidos de la hora y media rasa que nos queda de debate. ¿Vale? A continuación, por seguir con el programa, voy a dar paso a don José Santiago Lorenzo, director de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, experto en planificación urbanística, gestión del negocio inmobiliario, experto en gestión de movilidad urbana, transporte público de viajeros y construcción sostenible. Muchas gracias por estar hoy aquí, José, desde luego por tu actitud de escucha activa, que entiendo que es un valor permanente y fundamental, ostentando como ostentas una cartera de esas características, ¿no? Para el desempeño de un trabajo tan complejo, tan amplio y tan transversal como es la gestión de la movilidad, que entiendo que exige de mucha empatía, de mucha revisión y de mucha atención en las necesidades de la población. No me demoro más y tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, ante todo agradeceros por la invitación de tener presente al Ayuntamiento en una charla como la de hoy. Veréis y ahora os vais a ir viendo un poquito en qué consiste. La charla está muy centrada en el tema, ¿no? Que nos ocupaba hoy, que era el metro y otras alternativas. Es decir, está el metro, evidentemente, del que Rafael nos ha hablado con mucho conocimiento y que está en la mente de todos, porque además en estos días está ocupando de forma casi continuada titulares de muchos medios de comunicación. Y están otros sistemas de transporte que también existen y que no podemos descartar, ¿no? Yo creo que forma parte también del objeto, del hilo que pretendíamos llevar. Aquí hay una pequeña clasificación, ¿vale?, de los sistemas de transporte público atendiendo al grado de segregación de la infraestructura. ¿Vale? Tenemos lo que llamamos las infraestructuras no segregadas. Está categorizado en ABC, ¿vale? Pero bueno, en definitiva es infraestructuras no segregadas, infraestructuras que están parcialmente segregadas, infraestructuras que se encuentran totalmente segregadas. Aquí veis un poquito los tres tipos que son un poquito más visual y que podamos verle. La infraestructura no segregada básicamente es el autobús tal cual lo conocemos, ¿no? Tiene las limitaciones que tiene. Ahí, bueno, la foto es curiosa, es de cuando en Madrid metieron las ovejas, porque sabéis que Madrid está atravesado por una cañada real, y tomaron esta foto que a mí siempre me resulta curiosa y la pongo siempre que tengo ocasión. Y el problema que tiene es que comparte la infraestructura, es decir, al no estar segregado, comparte infraestructura con el resto del tráfico. Eso lo que genera es que la velocidad comercial que puede desarrollar este tipo de transporte pues se encuentra muy limitada. Normalmente suele oscilar entre 12 y 15, que ya es mucho, en muchos casos kilómetros hora. Lo normal es que esté entre 12-13 kilómetros hora, como es el caso de la media de Sevilla, que está en torno a los 13 kilómetros hora de Tusam. Tenemos una segunda categoría parcialmente segregada, ¿vale? Ahí estáis viendo, en este caso es el metro ligero de Madrid, ¿vale? El transporte público ahí sí que puede alcanzar velocidades superiores a las del transporte convencional en infraestructura no segregada, y es competitivo, empieza a ser competitivo frente al transporte privado, sin otro tipo de medidas de penalización. Y por último, pues tenemos la infraestructura que es totalmente segregada y que es una foto del metro de Madrid, que evidentemente pues sí que desarrolla velocidades muy superiores, ¿no? Estas son las características que cumplen cada uno de los modos de transporte, ¿vale? Según el manual del que se saquen, pues habrá cierta variación, pero básicamente viene a estar en torno a los ratios que figuran. Aquí se analiza el autobús, el tranvía y el metro ligero, aunque no son iguales, luego lo podremos ver, el metro convencional y el cercanías. Cada uno sirve para una cosa distinta y en un ámbito distinto, ¿vale? Y también depende mucho de la capacidad económica que se tenga, de la capacidad de mover viajeros
y de otra serie de cuestiones, ¿no? Ahí influyen, como podéis ver, el autobús, que tiene velocidades comerciales entre 10 y 20, un rango muy amplio, ya hemos dicho normalmente en lo que se sitúa, ¿vale? Te dan unas capacidades máximas de transporte de personas que, dependiendo de si es un autobús normal o si estamos hablando de un articulado, los biarticulados aquí en España no se suelen ver, pues que te dan unos rangos de movimiento de entre 4.500 y 7.000 viajeros, mientras que la distancia de las tres estaciones pues, suele oscilar entre 150 y 300 metros. En el caso de los tranvías y los metros ligeros, ¿vale? Pues las velocidades comerciales suben entre los 15 y los 25 km/h, la capacidad de mover viajeros asciende hasta los 21.000 viajeros, estamos hablando de dos coches, y la distancia entre estas estaciones está en torno a los 300-800 metros, en el caso de Sevilla, y Rafael que me corrija si no, en torno a los 600 metros como media, ¿vale? Sevilla tiene un metro ligero, es un metro ligero en subterráneo, ¿no? Depende ya tanto de la maquinaria, es más la maquinaria que lo que es el concepto de por arriba o por abajo. El metro convencional, con mayores velocidades comerciales, mayor capacidad de movimiento de viajeros y las distancias entre estaciones también aumentan, y por último las de cercanías, en los que tenemos distancias entre estaciones entre 2 y 4 kilómetros. Estamos hablando de que es más adecuado para viajes interurbanos, no pierde esa potencia en el ámbito urbano, velocidades muy superiores, y la capacidad de mover viajeros pues evidentemente también aumenta. Y todo eso pues evidentemente lleva consigo aparejado unos costes, ¿vale? Tenemos unos costes, aquí hay una comparativa, son casos reales de distintos modos de transporte que se han llevado a cabo en distintos lugares del mundo. Tenemos desde plataformas de autobuses de tránsito rápido hasta líneas de metro, y podemos ver pues, desde costes que son bastante bajos hasta costes que llegan a alcanzar, como en el caso de Londres, pues los 350 millones por kilómetro. Esto es significativo de todo lo que hemos estado hablando antes. Tenemos distintos modos de transporte y tenemos cada uno sirve para algo distinto. El metro convencional, el de Sevilla, el de Madrid, distintos ejemplos de tranvías y de metros ligeros. Tranvías cuando comparte plataforma, y el metro ligero va con plataforma segregada. En el caso de nuestro metrocentro de Sevilla es un mixto. Tenemos una parte que es tranviaria pura y dura, que es cuando entra en la zona centro, la que tiene compartida esa plataforma, en este caso con el tráfico peatonal, no con el tráfico rodado, y luego tenemos una parte con plataforma segregada en el resto de la ciudad, en el que evidentemente eso conlleva unas velocidades superiores. Cuando se entra en el centro pues tenemos velocidades muy bajitas, y luego cuando sale del centro pues empieza a desarrollar velocidades superiores. En el caso de la ampliación que ahora se está proyectando hacia Santa Justa, pues estaríamos hablando de que en ese último tramo de San Bernardo a Santa Justa, de velocidades comerciales del entorno de los 21-22 km/h, frente a los 30 kilómetros que ahora mismo está desarrollando Metro de Sevilla como velocidad comercial. Es decir, estamos en los rangos aceptables de velocidad comercial. Y aquí hay un ejemplo de un sistema de BTR, en este caso el Busway de Nantes, ¿no? Hay muchos, ¿vale? Y algunos son más extrapolables a ciudades europeas y otros menos, ¿eh? Por ejemplo, Sudamérica tiene una gran tradición en sistemas de BTR, pero los sistemas de BTR con las infraestructuras que tiene Sudamérica serían impensables en lugares como España, por lo menos en un ámbito urbano. Otra cosa es que hablemos de ámbitos metropolitanos y otro tipo de inversiones. En este caso, Nantes, con una población del entorno de los 600.000 habitantes, tiene un sistema de BTR con una demanda de viajeros día de 20.000 y una velocidad comercial de aproximadamente unos 20 km/h. En este caso, en Nantes, pues, hay una serie de cuestiones por las que se eligió este tipo de transporte y no otro. El motivo principal, reducir costes, o mejor dicho, el ser capaz de afrontar la ejecución de un nuevo sistema de transporte más potente que un autobús convencional en plataforma compartida, ¿vale? Y que de otra manera pues a lo mejor pues, no hubieran podido ejecutar en corto plazo. Aquí pues menor duración e impacto de las obras de un metro ligero, mayor accesibilidad al territorio, bueno, una serie de características, ¿no? En este caso, la BTR, que con los tiempos que nos sobrevino de la crisis surgió como una alternativa a lo que antes era simplemente metro, ¿vale? Pues como consecuencia de la crisis económica surgieron
reflexiones acerca de si otros tipos de transportes eran posibles o no eran posibles. Evidentemente, los costes de inversión y los costes de operación de este tipo de transporte, pues como podéis ver, son muy inferiores a tipo metro o metro ligero. ¿Cuál es el mejor tipo de transporte? Bueno, pues ahí es donde yo creo que está el debate, ¿no? Y que a lo mejor podemos, pero no hay una respuesta que sea válida para todos los casos. Todo depende de las necesidades de transporte, porque hemos visto que cada modo de transporte tiene una capacidad máxima admisible. Si tenemos mucho más viajeros que mover, evidentemente tendremos que pasar al siguiente. Depende también de la disponibilidad económica por cuestiones obvias que también hemos tratado, y por último depende también de la disponibilidad de espacio. No es lo mismo trabajar en subterráneo, en el que tienes liberado la parte en superficie para infraestructuras, equipamientos, parques o lo que sea que queramos poner encima, a trabajar en superficie, en el que evidentemente tienes una ocupación de ese espacio y que te va a limitar o te puede limitar en cierto modo en determinadas infraestructuras. Por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por tu capacidad de síntesis. Son muchos interrogantes abiertos que probablemente pues parte del público que tenemos hoy reunido pues querrá andar en alguno de esos temas. Siguiendo con el programa, vamos a pasar a la intervención de Carlos Mérida, el director de inversiones de Global Vía, una de las empresas más relevantes del panorama actual en el ámbito de la gestión de infraestructuras de transporte y socio mayoritario de la concesionaria del Metro de Sevilla. Él, a través de su intervención, pues, bueno, nos ayudará a conocer un poco más de la dimensión y estrategia del Metro de Sevilla en el contexto nacional, y por otra parte su presencia aquí creemos que puede ser una oportunidad estupenda para hablar de las fórmulas de colaboración público-privada. Vale, bueno, muchísimas gracias, Antonia. En primer lugar, dar las gracias a la Red Sevilla por el clima, por invitarnos. Para nosotros es un placer compartir esta tarde con todos vosotros. En ánimo de brevedad y de síntesis, voy a mantener la parte de mi libro lo más corta posible. Como ya hemos visto, Global Vía es el accionista mayoritario de Metro Sevilla. Global Vía es una empresa concesionaria, una empresa que se dedica a la colaboración público-privada, que luego explicaré más en detalle. Tenemos 3 accionistas, FGM, Opitras y Uses. Son 3 fondos de pensiones extranjeros. Actualmente gestionamos 27 proyectos, de los cuales 19 son carreteras o autopistas y 8 son concesiones ferroviarias. Estamos presentes en 8 países, mayoritariamente España, obviamente, pero tenemos representación tanto en Europa como en América. Destacar las 8 concesiones ferroviarias que tenemos, que todas ellas están en España. Tenemos 4 en Madrid, 2 en Barcelona, Sevilla y Málaga. Varían principalmente entre tranvía, metro ligero y metro pesado, dependiendo. Trabajamos tanto con administraciones autonómicas como con ayuntamientos, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Sevilla, el de Barcelona, etc. Estos son un poco unos resúmenes de los datos de nuestras concesiones. Veis que Sevilla, el año 2017, como decía Rafael, movió más de 16 millones de pasajeros y Global Vía en total, entre los distintos activos, mueve más de 68 millones. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, una de las cosas que queríamos hacer, intentando estructurar esta charla, es poner un poco en referencia la red de metro de Sevilla en un contexto tanto de España como un poquito de Europa. Entonces, bueno, aquí tenemos los kilómetros de metro de Sevilla en relación a las ciudades españolas que tienen metro. Bueno, visto así, no dice mucho porque creemos que hay que contextualizar los datos, y aquí son los kilómetros de metro por el número de habitantes. Entonces, bueno, se ve que Sevilla, bueno, se podría decir que tiene un cierto déficit en cuanto a kilómetros de metro respecto a sus habitantes. Evidentemente, Sevilla también tiene tranvía, que no está incluido aquí. Si metemos el tranvía dentro de la ecuación, bueno, pues vemos que sigue teniendo, se puede argumentar que tiene un cierto déficit en cuanto a la infraestructura ferroviaria urbana. Y haciendo simplemente el ejercicio con algunas ciudades relativamente comparables de Europa, bueno, pues también sale que Sevilla tiene capacidad para aumentar su disponibilidad o su red de metro. Desde Global Vía, nosotros, una de las principales características distintivas que tenemos es nuestra experiencia para operar sistemas ferroviarios, principalmente urbanos. Nuestra estrategia de crecimiento se basa en grandísima parte por ampliar nuestra
gestión en este ámbito. Tenemos la licencia de operación para la alta velocidad, para una eventual liberalización en España. De hecho, el año pasado estuvimos trabajando para la liberalización de la alta velocidad en California, un trabajo que, como bien, estuvo más de 2 años y en la recta final se colaboró obviamente con Renfe y con Adif, que desafortunadamente, bueno, el concurso lo ganó el operador alemán Deutsche Bahn y nosotros quedamos muy cerquita, pero segundos. Lo que quería centrarme más en profundidad dentro de la charla es intentar explicar lo que es la colaboración público-privada o lo que llamamos habitualmente las concesiones. Bueno, ¿qué son las concesiones? Las concesiones o las CCPs no es más que un método o una solución que puede encontrar la administración pública para desarrollar una infraestructura o un servicio. La característica principal es que se basa en una cooperación entre el sector público y el sector privado. Y la primera clave que me gustaría destacar de las concesiones es que el sector privado, su retribución va ligada a la calidad del servicio que da. O sea, no, tiene que dar un buen servicio a la hora de ser retribuido. Se articula generalmente mediante un único contrato, con el cual el concesionario es responsable del diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la infraestructura durante los años que dure el periodo, que suelen ser 20, 30 años, es lo más habitual. Y esto hace que la administración pública tenga un único responsable, una única puerta a la que llamar si pasa algo, y esto hace que el sector privado se tenga que hacer responsable de la calidad de la infraestructura que va a entregar. ¿Por qué? Por 2 motivos. Un primer motivo, porque la calidad de la infraestructura en cuanto a diseño y construcción le va a afectar a la calidad del servicio que va a dar, y como hemos comentado, su rendimiento y su retribución va en función de esa calidad del servicio. Y en un segundo lugar, más práctico, de que si la calidad del diseño y construcción no es buena, eso va a representar unos mayores costes de operación y mantenimiento que además tiene que asumir. Con lo cual se crean los intereses para que entregue el proyecto con la mayor calidad. Se suele estructurar mediante una transferencia de riesgos. La lógica detrás de esto es intentar asignar ese riesgo, cada riesgo, a la entidad que está más preparada para resolverlo, para gestionarlo. Y la última característica clave que me gustaría destacar es que las concesiones lo que hacen es que las infraestructuras se financian, es el sector privado el que lo financia. De tal manera que los pagos no empiezan hasta que la infraestructura se ha acabado y el servicio se está dando a los usuarios. ¿Qué se consigue con esto? Bueno, lo que se consigue con este modelo, yo lo diría en 4 principales puntos, que es la alineación de objetivos entre el sector privado y el sector público. ¿Por qué se produce esta alineación? Pues como decía, 4 puntos. El sector público, que busca un servicio de calidad. El sector privado, ¿por qué tiene que dar ese servicio de calidad? Porque su retribución va en función de ese servicio, así de sencillo. El sector público, ¿qué quiere? Que se le entregue la infraestructura en plazo. El concesionario no empieza a cobrar hasta que la infraestructura no está terminada y el servicio se está dando a los usuarios. ¿Qué más quiere el sector público? Que se cumpla el presupuesto. El sector privado tiene perfectamente delimitado por contrato lo que va a cobrar durante todo el periodo de la concesión. Con lo cual, cualquier tipo de sobrecoste tiene que absorberlo el propio sector privado. No hay sobrecostes en las concesiones. Y el último punto es que quiere toda la administración pública y todo el mundo. Bueno, que sea el menor coste posible. Bueno, pues eso se consigue a través de poner al sector privado en competencia. Todas las administraciones públicas lo que hacen es que el sector privado se aplique el cinturón lo máximo posible para poder ganar el contrato. Como ventajas, bueno, algunas ya las hemos comentado, entrega en plazo en presupuesto. Aquí me gustaría hacer una nota, ya que estamos un poco hablando del tema ferroviario. En los proyectos ferroviarios hay un riesgo, uno de los riesgos más importantes es el riesgo de integración. ¿Qué significa eso? Lo que significa la integración es conseguir que cada parte que me la han entregado distintos proveedores, o el constructor, o el fabricante de trenes, el de señalización, que todas funcionen perfectamente cuando se ponen a trabajar juntas. Eso en carreteras es bastante sencillo, pero en sistemas ferroviarios, cuanto más complejo el sistema ferroviario, este riesgo es mucho mayor. La tecnología que lleva un tren, que lleva la señalización de vía, que llega al centro de control es bastante compleja, y conseguir que funcione con una integración perfecta es fundamental, porque la seguridad depende de eso, y la seguridad del sistema ferroviario es la absoluta prioridad. Luego, si da tiempo, me gustaría poner un ejemplo, pero bueno, haremos rápido.
Como decía, responsabilidad. El sector privado tiene que luego gestionar y explotar esa infraestructura, con lo cual ya se puede hacer cargo de que la entrega, la construcción sea de alta calidad, la transferencia de riesgos. La transferencia de riesgos, como decía, simplemente se le da el riesgo a la persona o a la entidad que tiene más capacidad para gestionarlo. Por tanto, para absorberlo. ¿Y qué se consigue con esto? Una reducción de costes. Si yo tengo que asumir un riesgo del cual lo desconozco totalmente, lo que voy a hacer es cubrirlo. Si es un riesgo que mi trabajo es gestionarlo, lo que puedo hacer perfectamente es calcular el impacto y de tal manera ajustar lo máximo posible de cara a ser lo más competitivo en la licitación. Maximizar la eficiencia. ¿Por qué? Porque con las concesiones lo que se consigue no necesariamente es la obra más barata, lo que se consigue es el proyecto más eficiente, porque muchas veces una obra barata lo que representa es que la calidad del servicio es baja o que tiene unos costes de operación y mantenimiento mucho más altos de lo previsto. De esta manera se consigue, al poner a trabajar a todos juntos, al operador, con el constructor, con el fabricante de trenes, lo que se consigue es que la solución global sea la más eficiente posible. La innovación, muy relacionado con esto. Al final ponemos al financiador, al explotador, al constructor, todos trabajando juntos, porque hay mil interdependencias en las distintas partes del proyecto y lo que se consigue es buscar nuevas soluciones y, por tanto, mayor competitividad. Y el último punto, diría que el más importante, es la optimización de los recursos públicos. Como decía, el sector privado financia, se produce un apalancamiento del sector público sobre el sector privado. El sector público no empieza a pagar la infraestructura hasta que no se está recibiendo el servicio. Por igual, hay una disponibilidad de fondos que se pueden dedicar a otros proyectos que a lo mejor no son donde no es tan aplicable este modelo. Entonces, y adicionalmente a esto, lo que se produce también es una certeza en cuanto al presupuesto futuro de las entidades públicas. Saben lo que se van a tener que gastar en los próximos años. Para acabar con este punto, los 4 principales tipos de retribuciones de una concesión: un pago por disponibilidad, que es un pago periódico que se realiza por la administración pública, es un pago máximo sobre el cual se hacen deducciones en función de la calidad del servicio. Si el servicio no es bueno, se paga menos. El peaje sombra de tarifa técnica es un pago de administración, pero es variable en función del número de usuarios. El concesionario está incentivado a que lo use la mayor cantidad de gente. La tarifa usuario, bueno, la tarifa es el peaje o de una autopista o el billete que todos compramos cuando usamos un metro. O las subvenciones de capital, bueno, simplemente son pagos que realiza la administración para bajar alguna de las dos componentes. ¿Qué suele pasar? Que al final la administración lo que busca es un mix de estas soluciones, de tal manera que a la propia administración busca la solución más eficiente desde el punto de vista económico y financiero. Si no tiene disponibilidad de capital, puede preferir no hacer ninguna subvención. Si tiene un cierto capital disponible, puede preferir hacer la subvención y rebajar el resto de pagos. Y ya, para acabar brevemente, un pequeño ejemplo, que es el Metro de Sevilla. Bueno, son probabilidades accionistas de 2014. Esto es una estructura, un esquema básico de la estructura de la concesión de Metro de Sevilla. En el centro tenemos la sociedad concesionaria, que es como decíamos, la encargada de desarrollar toda la infraestructura, diseño, construcción, financiación, etc. El cliente es la Junta de Andalucía, que en este caso adicional particular también es accionista, o sea, estaría en el cajón de la derecha. Tenemos a los accionistas, que son los que ponen el capital privado. En este caso tenemos el financiador externo, los fondos ajenos, que es el Banco Europeo de Inversiones, que provee una financiación muy competitiva en muchos casos para este tipo de infraestructuras. Por un lado, tiene que pagar toda la parte de inversión, obviamente, construcción, trenes, etc. Y por otro lado, tenemos el servicio que se da a los usuarios. En este caso concreto, la retribución, bueno, pues está el pago directo de los usuarios, que lo recibe la concesionaria, una contribución de la administración, que además de haber una subvención a la inversión al inicio, ahora se basa en 2 parámetros. Un parámetro A, que es un pago preestablecido, y un parámetro B, que es lo que decíamos, una tarifa técnica en función del número de usuarios. Los datos de demanda del metro, decir que desde la apertura en 2009 se han movido ya más de 125 millones de viajeros. En nuestra opinión, creemos que es un modelo muy exitoso con el que tanto la ciudad como la Junta, como todos los usuarios, están muy contentos. Tiene más de 170 empleados directos, casi 200 de empleo indirectos. Y por nuestra parte, ya para acabar, decir que
estamos totalmente comprometidos con la ampliación de la red. Creemos que la línea 1 de Metro Sevilla cobraría mucho más sentido si en vez de ser la línea 1 o la única línea fuera una de las líneas de una red dentro de la ciudad de Sevilla. Creemos que la utilidad, como antes ha comentado Rafael, de la línea 1 sería muchísimo mayor si estuviera combinada con otras líneas dentro de Sevilla. Y desde Bolivia, para acabar, simplemente decir que ya que estamos aquí, somos desarrolladores, somos explotadores y tenemos la capacidad de ayudar a la financiación de las infraestructuras y en este caso, más que encantados de ayudar a una posible financiación de las expansiones de la red de metro en Sevilla. Una vez más, a todos los ponentes, muchas gracias por vuestra capacidad de síntesis, porque estamos hablando de temas que tienen mucha miga y tenemos muy poco tiempo para desarrollarlo. Voy a dar paso a continuación a Esteban de Manuel. Él es doctor arquitecto, especialista en urbanismo y doctor internacional por la Universidad de Sevilla. Desde 1990 es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de esta misma universidad, a la sazón de un comprometido investigador, activista y divulgador en materia de gestión social del hábitat, ordenación del territorio y urbanismo participativo. Durante todo este rato hemos estado hablando de infraestructuras, pero estoy segura de que Esteban está convencido de que otro modelo de urbanismo es posible y sobre él abundará a continuación. Por no extenderme mucho en sus credenciales, que son muchas, hablaré de su presente. Él es el fundador de la ONG Arquitectura y Compromiso Social, coordina el taller de barrios, el proceso participativo para la elaboración del Plan de Salud Mayor y además un interesante proyecto de consolidación urbana en Larache, en el noreste de Marruecos. Él dirige el máster en gestión social en hábitat, el proyecto de barrios en transición, entre otros proyectos también. Dirige también la revista Hábitat y Sociedad y es promotor del taller de Hábitat 4, que asesora municipios en transición. Entonces, tu testimonio hoy es súper interesante y probablemente dé también pie a un debate alternativo sobre los modelos de gestión urbanística y el modelo de movilidad con el que venimos trabajando. Muy bien, muchas gracias por propiciar este debate sobre la movilidad en Sevilla, que nace de la sociedad civil, ¿no? Y que creo que sería importante que también desde el Ayuntamiento, que está en estos momentos elaborando el plan de movilidad para Sevilla, pues se abriera un espacio de debate público importante, porque como trataré de demostrar, sin un debate público difícilmente vamos a cambiar el modelo de movilidad, que es una de las claves que vamos a abordar. Es decir, se pide que los ciudadanos empecemos a movernos de otra manera y para eso tenemos que participar en el debate. Yo voy a dar unas pinceladas muy sintéticas del modelo de movilidad que tenemos para plantear cómo podría ser la transición de ese modelo. Voy a plantear cuáles serían las medidas estructurantes que van todas en el sentido de generar redes. Efectivamente, Sevilla no tiene una red de metro y por tanto necesitamos una red de metro, ahora veremos cómo se puede hacer, que esté a su vez alimentada por las redes peatonal y de bicicleta. Y voy a adelantar que además de ámbito metropolitano, es decir, metro es acrónimo de metropolitano, necesitamos una red de transporte metropolitano porque, como veremos, el problema principal lo tenemos en la movilidad entre la corona metropolitana y Sevilla. Voy a ver al final algunas alternativas del metro subterráneo que van un poco en la línea de las que ha puesto el representante municipal y que me alegra que abra un poco el debate de opciones, ¿no? Porque creo que lo que necesitan los ciudadanos para decidir es qué alternativas tenemos, si pueden resolver las mismas necesidades, cuánto cuesta y en función de eso pues podamos elegir, ¿no? Bien, del modelo de movilidad de Sevilla va muy vinculado al modelo de ciudad que se ha desarrollado en los últimos 30 años, la ciudad metropolitana, ¿no? La ciudad metropolitana pues, ha crecido y para que nos hagamos una idea, en población se ha multiplicado la población metropolitana por 1,5, pero en extensión por 10. De ahí viene el problema de movilidad que tenemos en el área metropolitana. Además, un modelo de crecimiento urbano que va en la línea opuesta a lo que hoy entendemos como una ciudad sostenible, que es la ciudad central, ¿no? La ciudad compacta, compleja, donde en un radio de acción que puedan recorrer las personas en su vida cotidiana, todas las actividades son posibles, ¿no? En cambio, la ciudad metropolitana, que fundamentalmente es segregada, hay barrios residenciales, hay zonas industriales, hay zonas comerciales, depende de la movilidad motorizada y fundamentalmente en el coche, porque no se ha planificado esa ciudad al mismo tiempo que un modelo de transporte metropolitano. Es una ciudad de baja densidad, con lo cual es muy difícil plantear un sistema de transporte público eficiente si no va en alianza con la bicicleta, como luego trataremos de demostrar, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto en el tema que nos preocupa desde la red Sevilla por el Clima? Bueno, pues
Cuando estamos hablando de hacer un plan de acción por el clima, como se está planteando el Ayuntamiento de Sevilla, pues uno de los temas principales donde hay que incidir es el transporte. El 40% de las emisiones están vinculadas al transporte. Luego podremos evaluar un plan de acción por el clima si se plantea reducir drásticamente las emisiones del transporte y nos demuestra que hay medidas que lo avalan. De ese 40%, el 59% es el tráfico motorizado privado. El resto es transporte fundamentalmente de mercancías. Se podría reducir también, pero ya estamos hablando de un cambio de modelo productivo que acerque la producción a la ciudad. Es decir, que produzcamos en Sevilla parte, por lo menos, significativa de lo que consumimos en Sevilla. Hoy el 80% de lo que se consume en Sevilla viene de la economía global, ¿no? Entonces, necesariamente nos tenemos que plantear localizar también la economía. Es importante también saber que parte de la huella ecológica, un 42%, tiene que ver con el modelo eléctrico. Si no cambiamos el modelo eléctrico y lo descarbonizamos rápidamente, lo que voy a plantear después tampoco nos va a ayudar a resolver el problema. Es decir, tenemos que apostar por un transporte público eléctrico, pero con bases 100% renovables lo antes posible. Bueno, eso en cuanto al impacto sobre el clima. Ahora, respecto al impacto sobre la convivencia y la calidad de vida cotidiana, pues lo que ocurre es que hemos diseñado la ciudad en el siglo XX, no solo en Sevilla, pensando en que ese modelo de segregación, de sacar las funciones productivas fuera de la ciudad, alejarlas de los residenciales, descansa sobre el coche y por tanto necesitamos tener muchos coches y darle casi todo el espacio de la ciudad al coche. Estamos tan acostumbrados porque hemos nacido todos en una ciudad de este tipo que nos parece que no es normal, pero sin embargo estamos dando pasos, en la misma ciudad de Sevilla hemos dado pasos significativos con el metro ligero en el centro, que de pronto nos descubren cómo podría ser una ciudad casi sin coche, ¿no? Y una ciudad en la que las personas viven mejor, ¿no? Este modelo de movilidad y urbanístico que es insostenible ha sido posible por el petróleo barato. Antes se ha vinculado los avances en sistema de transporte a las crisis del petróleo. Bueno, estamos ya en el declive del petróleo, ¿no? Esa curva que plantea ahí nos viene a decir que ya hemos empezado el declive de los recursos. Quiere decir que los recursos petrolíferos cada vez van a ser más escasos, por tanto más caros, porque la demanda sigue creciendo. Y la pendiente de crecimiento de demanda de energía aumenta linealmente, pero la disponibilidad de petróleo ya está declinando, ¿no? Eso significa, y nos lo advierte la Agencia Internacional de la Energía, que tenemos en vísperas una crisis económica derivada de la crisis energética. Y lo que tendríamos que estar haciendo en España desde 2010 para acá sería acelerar la transición energética. Desde 2010 para acá no solo no se han hecho obras de metro, sino que se han paralizado la transición energética en este país, ¿no? ¿Cómo podría ser un modelo diferente? Se podría pensar que una ciudad sin coches es una ciudad peor para los ciudadanos, ¿no? Pero sin embargo la buena noticia es que se mejora la calidad de vida. Cuando se cambia una ciudad se empieza a pensar una ciudad casi sin coche, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque los modos activos toman protagonismo y eso significa que nos movemos. Los médicos quieren que nos movamos para mejorar nuestra salud, ¿no? De hecho, lo hacemos obligados cuando ya estamos mal después de una vida sedentaria, ¿no? Bueno, los países que tienen tradición de movilidad activa llegan a la vejez activos, en bicicleta. Te paseas por Holanda y ves a señoras octogenarias yendo a la compra en bicicleta. Los viajes del inserso en Holanda son en bicicleta, pero también los viajes de estudio, ¿no? Es decir, es una cultura, ¿no?, la que hace posible un cambio de cultura, la que hace posible también el cambio de movilidad. En Copenhague, que es la ciudad que nos puede servir de referencia para la bicicleta, pues hoy el objetivo es que el 50% de los desplazamientos al trabajo se produzcan en bicicleta y las infraestructuras de transporte que están haciendo son para la bicicleta. ¿Vale? Bueno, estas ideas que estamos planteando son nuevas. Bueno, pues ya en el año 94 la Carta de Árboles de Ciudad Sostenible pues la estaba planteando, es decir, que hay que priorizar los modos activos, que hay que tratar de reducir la movilidad forzosa, por tanto, generar una ciudad con proximidad, donde las actividades de la vida cotidiana se puedan hacer a escala humana, etc., ¿no? ¿Qué decía antes? Bueno, porque si estamos planteando a los ciudadanos que tendríamos que pensar en qué otro modelo de movilidad es posible, esto necesita necesariamente un proceso pedagógico y como que propicie un debate como el de hoy, y un proceso también de participación ciudadana. Actualmente estamos haciendo el plan de participación ciudadana para el plan de movilidad urbana sostenible de Bollullo de la Habitación. Bollullo de la Habitación, como Sevilla, ha apostado por ser ciudad de la infancia. Me gustaría preguntar luego en el debate si el Ayuntamiento de Sevilla está trabajando en los colegios del plan de movilidad. En Bollullo de la Habitación sí.
Son los niños los que están diagnosticando en las calles los problemas de movilidad y de accesibilidad, los estamos mapeando y los adultos reconocen que los niños tienen más capacidad para identificar los problemas que ellos mismos. Bien, ¿cuál sería el objetivo de ese plan de movilidad que está redactando el Ayuntamiento de Sevilla? Bueno, pues después de un análisis y un diagnóstico, plantear hacia dónde queremos ir. ¿Cómo plantear hacia dónde queremos ir si no hay un debate ciudadano, ¿no? Y a partir de ahí, plantearse objetivos y actuaciones. ¿Se está planteando Sevilla ser una ciudad casi sin coches? A mí me gustaría saber la respuesta a esa pregunta, ¿no? Bien, yo quería plantear simplemente que el cambio de movilidad lo que va a hacer es plantear la inversión de la pirámide actual. Si la pirámide actual, el rey es el coche, el recorrido lineal se da para el coche, las redes de transporte público no son continuas, como pasa con la de metro, las de bicicleta en Sevilla ya sí, ¿no? Ahora veremos que eso es uno de los ejemplos de buenas prácticas. La peatonal es muy discontinua. Pues, un cambio de movilidad lo que hace es que los medios activos sean los que tengan los recorridos más directos. La bicicleta no tiene que estar dando vueltas por el casco antiguo de Sevilla, el coche sí tiene que estar dando vueltas y lo que debería hacer es casi desaparecer del casco antiguo de Sevilla, ¿no? Bien, ¿cuáles son los conceptos claves de ese cambio de movilidad desde una perspectiva de género e intergeneracional? Bueno, pues generar proximidad, generar seguridad, generar confort. Es decir, en Sevilla, si nos queremos mover a pie y en bicicleta en verano, tendríamos que plantear que los itinerarios que tener en bicicleta tengan sombras, que tengan bancos, que tengan fuentes, ¿no? Y tenemos que generar accesibilidad. ¿Qué se está haciendo en otras ciudades para cambiar el modelo? Bueno, la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona es referente y Sevilla trajo a la Agencia de Ecología Urbana para plantear un cambio de modelo y lo tenemos en el plan general. Lo que pasa es que se aprobó en 2006 y no se ha empezado a ejecutar todavía. Entonces yo creo que la prioridad en Sevilla sería empezar a ejecutar justamente la aplicación del diseño de la ciudad por supermanzanas. ¿Qué son las supermanzanas? Bueno, pues en vez de darle todas las calles de prioridad para el coche, identificar cuáles son las principales, las que necesitamos para conectar la ciudad para el coche y para el transporte público y el resto peatonalizarlas. Eso no quiere decir que el coche no pueda entrar, pero entra en una zona con cuidado, donde sabe que la prioridad la tiene el peatón. En Barcelona han empezado con experiencias pilotos de muy bajo costo, con un gran impacto social, ¿no? Y tienen por objetivo extenderlo al resto de la ciudad. Si este es el mapa donde aparecen en oscuro la red de caminos peatonales actual, que se ve que es discontinua y que es minoritaria, esta sería la red una vez que se aplica el sistema de supermanzanas. ¿Hay ciudades que hayan hecho esto? Sí. Lo ha hecho Vitoria, capital verde europea, a la que Sevilla quiere imitar. Lo que pasa es que solo lo ha imitado contratando al director de marketing. No ha hecho esto. Vitoria se planteó hacer un anillo verde, dividir la ciudad en supermanzanas y a partir de ahí organizar la red de la bicicleta, la red de transporte público y la red peatonal vinculada a la red verde de la ciudad. Una red verde que conecta todos los espacios verdes interiores con el anillo verde y con los caminos que conectan con el territorio. Si hablamos de metro, a mí me gustaría hablar de la red Metro Minuto de Pontevedra, la red de más bajo costo y mayor impacto en la reducción de emisiones. Pontevedra ha sido premio de Naciones Unidas por esta iniciativa, que es una iniciativa de ciudad casi sin coches, en la que se ha reducido la velocidad en toda la ciudad a 30 km por hora, se ha restringido de manera no absoluta, pero sí muy importante, el coche en el casco antiguo, está vinculado a pequeñas gestiones, de manera que se puede entrar en el centro de la ciudad y aparcar 15 minutos de forma gratuita, pero todos los aparcamientos del centro se han sacado a la periferia en aparcamientos gratuitos también. Además, se ha dibujado esa red de metro de manera que cualquier ciudadano, de manera sencilla, en itinerarios que son seguros y están trazados sobre la ciudad, sabe calcular los tiempos de desplazamiento de un lugar a otro, ¿no? Para una ciudad de Vitoria que podría tener el tamaño del casco antiguo de Sevilla, que es muy grande, pues es perfectamente abarcable de forma peatonal. ¿Cómo trabajar esto? Bueno, pues en Sevilla se está haciendo en algunos colegios, ¿no? Se está haciendo iniciativas pilotos de caminos escolares seguros. Si usáramos toda la red de colegios de Sevilla para hacer itinerarios escolares seguros vinculados a la redacción del plan de movilidad, tendríamos ya mucho andado. ¿Qué red define Sevilla, que fue ejemplo para el mundo y también fue finalista en el Premio de Naciones Unidas de Buenas Prácticas, ¿no? Pues la red de Sevilla. ¿Y por qué funcionó? Bueno, pues porque
Así como Granada hizo un carril bici y el alcalde le costó perder las elecciones porque nadie lo usaba, porque después de ese carril no podía ir a ningún lado, Sevilla hizo de golpe una red completa, la completó con la combinación de la bicicleta pública y consiguió en muy poco tiempo que esto funcionara. Y lo que en Sevilla parecía que era impensable, hoy diríamos, parecía impensable que tuviéramos una red de transporte público de superficie que funcionara como el metro. Bueno, en 3 años se puede hacer. Se puede hacer la red de BRT y cuesta un 90% menos que la red de metro subterráneo, se podría demostrar, y los ciudadanos pues, votarían al alcalde de Sevilla por las próximas 4 legislaturas. Torrijos para el pobre lo van a meter en la cárcel, ¿eh? Sí. Y fue Torrijos el que impulsó eso. Bueno, ahora después del debate se ve. Luego lo hablamos. Bien, ¿quién impulsó? Ahora voy a hablar de la red de transporte público que antes ha adelantado mi compañero, ¿no? Curitiba, a finales de los años 70 se planteó que necesitaba un metro, pero que no tenía dinero para hacer el metro. ¿Qué es lo que hizo? Pues de construirlo. Es decir, podemos tener en superficie una red continua, segregada, que tenga la misma velocidad comercial del metro y que podamos pagar. Y el resultado fue que sí, ¿no? Desde luego, desde entonces para acá ha evolucionado mucho esa red, pero se pueden conseguir velocidades de hasta 30 km por hora, que es lo que tiene la velocidad de metro de Sevilla. Las frecuencias dependen de los vehículos, luego por tanto se puede conseguir también. Y el sistema pues, es con estaciones similares a la del metro, pero mucho más económicas en superficie. Este es un ejemplo del BRT de Amiens, de la ciudad de Amiens, que no es de los más rápidos, tiene 20 km por hora, podría llegar a tener 30 km por hora, tampoco tiene el vehículo de más pasajeros, pero es similar al de Sevilla en capacidad. Y bueno, y esta es la alternativa de Burdeos. Burdeos se planteó en 2003, el año que en Sevilla se planteó el metro, cambiar la red de metro subterráneo por la de tranvía. ¿Qué es lo que le pasó a Burdeos? Pues que ya la tiene funcionando, ¿no? Se puede pasear por allí y eso ha significado un aumento de la calidad del espacio público. Por tanto, recapitulando, para Sevilla habría que plantear una red de metro que hoy tiene que ser metropolitana y la que tenemos diseñada, las líneas que faltan son de escala de ciudad, y tendría que ser electrificada, por supuesto, porque la fuente de energía que vamos a usar en el futuro es eléctrica, debe relacionarse de forma sinérgica con el resto de redes de transporte, pero especialmente con la de movilidad activa y la de bicicleta, y, como acabamos de ver al principio, tiene que tener una tarjeta única de transporte a precio asequible. Ha habido 2 proyectos financiados por la Agencia de Obra Pública de Andalucía que han dado lugar a propuestas para Sevilla. Este es del proyecto Barrio en Transición. Teníamos que resolver el problema de movilidad de un barrio, que no se puede resolver el problema de un barrio si no se resuelve de la ciudad. Entonces dijimos, ¿se puede plantear una alternativa al metro de subterráneo en superficie? Y la estudiamos en la sección de viario, la dibujamos, vimos la sinergia con la red de metro existente, con las de cercanía, etcétera, y sí es posible, ¿no? En desarrollo le presentamos también, en este caso desde ECO Sevilla, una propuesta de cómo podría ser la línea Metrocentro que conectase la estación de Santa Justa con el apeadero de la Cartuja, atravesando el centro histórico desde Puerta Osario hasta la Barqueta, para sustituir las líneas de autobuses que actualmente entran y complementada con una red circular, ¿no? De manera que con un aparcamiento gratuito, como el sistema de Park and Drive que ya existe en la Cartuja, donde se podrían dejar los vehículos, se podría alimentar esa línea que conectaría el centro y que evitaría y ganaría como espacio público todos esos espacios, Plaza Ponce de León, Duque, etcétera. Un poco por respetar un poquito la equidad que han tenido el resto de ponentes y sobre todo por dar paso al debate, ¿no? Que además hay un montón de gente que estoy segura de que quiere intervenir. Sí. No sé si podemos abundar quizás en las cuestiones que estás planteando, pero digamos ya en la parte del debate. Sí, ¿no? simplemente acabo con esta diapositiva que del último proyecto, de Ricardo Márquez, también financiado por la Agencia de Obra Pública, que ilustra cómo con el radio de acción que tiene una estación de transporte público de alta capacidad, en este caso la del metro y la de cercanías, que es de 3 kilómetros, porque si estuviera desarrollada la red de transporte público, la superficie metropolitana cubierta sería muy amplia, ¿no? Faltaría completar esta red con una red de transporte público en Aljarafe y en los Alcores, ¿no? Para que pudiéramos completar el modelo de accesibilidad a nivel de Sevilla. Muchas gracias. Bueno,
Bueno, pues a todos los participantes de esta mesa de debate y demás, muchas gracias por haber sido tan divulgativos, haber hecho ese ejercicio de síntesis que era necesario en un día como hoy que tenemos tiempo limitado. Bueno, a continuación vamos a dar paso a lo importante, al debate, a la conversación y a que habléis vosotros. También quiero comentar una cosa, tenemos la suerte de tener entre nosotros también a gente, voces tan autorizadas como la de Antonio Barnuevo, que está aquí y que ha expresado ya su interés por participar. Le voy a pasar la palabra, mientras nosotros vamos a hacer acopio de todas las tarjetas que hemos puesto a vuestra disposición para que pusierais los temas y de alguna manera pues, organizar la agenda de la tarde. Buenas tardes a todos. No soy un espontáneo. No soy un espontáneo, sino que me habían invitado, que sería por el clima, para que hiciera una intervención de 7 minutos para explicar un tema que yo creo que viene un poco al hilo, ¿no? No puedo en 7 minutos remontarme a tener una historia tan compleja como aquí se ha planteado, ¿no? Sino yo me voy a centrar solamente en un punto, ¿no? Y el punto es la posibilidad de hacer una línea de tranvía norte-sur de la vista Pinomontano. Voy a poner. Bueno, pues vamos a ver. El punto es de que, por supuesto, hay un factor que es economía, ¿no? O sea, porque estamos hablando, digamos, de poder hacer cosas reales, no sueños. Eso es lo primero. Por tanto, hay que ver qué vale, digamos, llevar un transporte, digamos, subterráneo como metro y qué es lo que lleva un poco otras vías. Ese es el primer punto. El segundo punto es el tiempo que hay que tener para hacer una línea, ¿no? Y lo tercero es lo que vamos a conectar. Yo creo que en Sevilla, todavía, porque yo llevo esto 50 años, hace 69, 70, estuve ya trabajando sobre estos temas, ¿no? Y Sevilla todavía no ha abandonado un poco la idea de que el centro de Sevilla es el casco histórico y los transportes, cuando se plantea desde la posibilidad, es un poco regar ese centro desde los barrios, ¿no? Por tanto, digamos, el problema ahora de llevar un metro desde Prado Sebastián a Pinomontano, ¿no? Es un punto, digamos, que es como, bueno, me parece, digamos, y gastar eso, pues me parece completamente absurdo. Eso lo hacen, digamos, los autobuses, o sea, que no tiene mucho sentido. El problema, digamos, es crear una red, por supuesto, como se ha hecho aquí, que tenga un sentido metropolitano, que tenga un sentido. Y por tanto, voy a plantear un poco cómo hacer una línea, digamos, que venga desde Bellavistas hasta Pinomontano, ¿no? Que recorra, pues, desde donde está el hospital de Balmes y entre por donde era la carretera antigua de Cádiz, que es la carretera que ya dejó de ser una autovía para convertirse en un eje urbano, porque se ha desarrollado la E5, que es la que realmente ahora funciona, digamos, como vía rápida, y cuando llega, pasa por todos estos sitios, cuando cruza el nuevo cauce de Guadaira y llega justamente al punto donde se entra en la digamos, glorieta de Guadaira, donde llega a la Palmera, la red puede coger Manuel Siró, porque se puede hacer, porque Manuel Siró tiene 11 metros de ancho, hay que ver si tiene banalización, etc., pero se coge por Manuel Siró, no por la Palmera, porque la Palmera no tiene sentido, o sea, la Manuel Siró tiene los hospitales, tiene las edificaciones, llega, digamos, y pasa por la Borbolla, y cuando entra en la Borbolla y llega a Guerra Amarilla, punto de cruce con el Metrocentro, elige la línea del antiguo ferrocarril, que es pasar por donde está Mata Carriazo, está la estación de Cádiz, es una avenida ancha, porque tuvo la formación de un ferrocarril, y cuando llega, digamos, a pasar, claro, para en el puente, digamos, de los bomberos, que es la Puerta de la Carne, para en Los Arcos, que es la Luis Montoto, que es el Campo Puerta de Carmona, pero luego coge Cabestany y llega a Santa Justa. Pero claro, el punto fundamental es darle juego a la estación de Santa Justa, que tiene que convertirse en el mayor intercambiador, no solamente de la ciudad, sino regional e internacional, ¿no? Después habrá que conectar al aeropuerto. Y luego coge por Pablo Iglesias, la avenida de Pablo Iglesias, coge la avenida de Saharaui y termina planteándose de llegar, como hizo el ferrocarril, pues por el punto donde está ahora Manuel del Valle, que es un eje que fue, digamos, la conexión que tuvo Sevilla entre la estación de Cádiz y la estación de San Bernardo. Llega, digamos, esta vía a
este punto que es Perrocal, que es donde se cruza con la S30, y aquí ingresa, digamos, por el Olmo hasta llegar a Pinomontano. Esta línea tiene sentido de entender cómo es la estructura de la ciudad, porque el problema fundamental para hacer una línea es conocer, digamos, cómo es la ciudad y cómo son, como se ha dicho aquí, los pasillos que permiten, digamos, establecer un transporte. Para hacer un transporte de superficie hay que tener, digamos, ejes que permitan recorrer, digamos, la ciudad, que se miembran, porque claro, este es el casco, esto es todo lo que creció alrededor de ellos, pero esto es todo lo que ha crecido al este. Y por tanto, este eje ahora es mediano, digamos, de toda una serie de barrios, pues como las naciones, o como los barrios, digamos, que están poblados, que realmente están poblados, como es San José Obrero, como son Taxi, como es todo lo que está alrededor de la carretera de Carmona, o sea, pensando, digamos, lógicamente, cuáles son los servicios que se deben. Esta línea que se plantea aquí, y yo con esto casi voy a acabar, ¿no? Voy a darle un sentido, está basado, digamos, en conocer cómo fue la estructura, digamos, del ferrocarril. Y cómo fue la estructura del ferrocarril, que fue la línea de empalme, porque el ferrocarril de Cádiz, ¿no? De San Bernardo, se hace en 1857, ¿no? Y estaba Plaza de Armas y había que hacer la línea real Cádiz-Madrid y se eligió pasar por las huertas y crear ahí. En la ciudad se ha hecho condicionada a ese paso ferroviario y por tanto esas avenidas tienen la capacidad para hacer, digamos, un transporte de tranvía. El tema un poco de esto, claro, fue la reforma del 87, donde lo que pasó fue que quitaron la vía esta que cortaba el crecimiento de la ciudad del norte y se planteó entonces la entrada, digamos, como esta es la línea exterior y esta es la línea que alimentaba Santa Justa, ¿no? Que luego pasaba por Cádiz, después se hizo el túnel, ¿no? Que hace que se ha hecho este bypass para el tren, pero esta huella, digamos, existe. Bueno, pues hablando de esto, simplemente plantear un poco el tema. Esta línea tiene 14 kilómetros. Está ahora acostada, por el bien, y tiene una serie de paradas. Estas paradas que están aquí están justamente en los cruces de la vía de las mallas transversales. Cuando el tranvía llega, digamos, por ejemplo, pues a Ruiz Montoto, ¿no? El tren tiene una parada a un lado y a otro, y cuando para, se abren los semáforos, cruzan, digamos, en transversal. Y así está un poco diseñada la vida. La vía aquí este planteamiento tiene un exceso de paradas, porque tiene, en este momento, están previstas 24 paradas, pero hay paradas que están como 300 metros una de otra. Y las zonas del tranvía, para que tenga eficacia, deben ser como máximo, como mínimo, digo, 500 metros. Porque hay una operación de arranque del tranvía y de parada del tranvía, una inercia, y por tanto tiene que tener una distancia. Eso quiere decir que la malla igual no puede ser tan tupida y no puede estar tanto en los encuentros de las calles, pero eso se puede llegar a conseguir que esto quede reducido a unos 20 paradas en el casco. Eso significa de que una parada tiene entre 40 segundos y 1 minuto y medio, según la demanda que tiene, porque claro, un estudio de demanda daría qué tiempo de parada tiene, ¿no? Cuando el tranvía va en 500 metros y tiene vía libre, porque la malla está prevista para que estos semáforos crucen cuando cruza la malla y paran y funcionan con la parada, puede llegar a tener unos 25 kilómetros por hora. Puede llegar. Lo tiene Burdeos, por ejemplo, estudiar que yo tengo, con lo cual 13 kilómetros, 25 minutos, digo, 25 kilómetros hora, pues se puede calcular que la distancia que se puede recorrer en unos 48 minutos. Pero claro, nadie quiere ir de aquí a aquí. La gente lo que quiere es ir de aquí a una serie de sectores centrales, sobre todo Santa Justa, ¿no? Y, por tanto, digamos, estamos hablando de viaje de unos 20-22 minutos, digamos, para conectar desde Pino Fontano hasta la Bellavista, ¿no? El tema, ya con ello termino, es el tema del dinero, ¿no? El tema económico, ¿no? Un kilómetro de tranvía, hablando con Ashley esta mañana, para ver lo que han hecho los metros aquí, me plantea que según el costo que hay en Zaragoza, el costo que han hecho los tranvías, los de Murcia, el más caro, el costo que hay, digamos, puede salir entre unos 16, 18 millones de euros por kilómetro. Eso quiere decir que una línea que tenga 14 kilómetros, estamos hablando de un presupuesto de unos 210 millones.
Claro, 210 millones es un planteamiento que hay que buscarlo, porque no hay dinero. 210 millones son muchos millones. Pero claro, es que el problema de lo que se está hablando de ir desde el Prado a San Sebastián a Piedemontano, se está hablando de 950 millones. Claro, es que, claro, el problema es que si nosotros tuviéramos 250 millones, además de esta línea, se podrían hacer una serie de líneas bastante más metropolitanas. Y termino planteando un tema que es ya que termino. Si tuviéramos que hacer una ampliación de metro, si realmente fuera bien necesario una ampliación de metro, el metro que habría que ampliar sería la línea 1, que es la que funciona, y que lo que trae es toda una cabecera para poder mover el Alcalafe y toda una cabecera para poder mover el oeste, Dos Hermanas, Alcalá y tal, y conectarla con Santa Justa. Porque el planteamiento de Nervión, desde Nervión, digamos, a Santa Justa, pero claro, no aquí, sino desde San Bernardo y desde Gran Plaza, tendría que haber túneles de derivación por debajo que ya hiciera que llegaran a Santa Justa. Y entonces un ferrocarril, un metro, diría, dirección, está aquí, dirección Olivar Pinto, y pasan tres en este sentido. Y uno dice, dirección Santa Justa, y llega a Santa Justa. Y aquí pasa igual, estamos bueno, esto no lo digo, esto es en Jarafe, ¿no? Metromar. Pero estamos aquí, en Olivar Pinto, dirección Metromar, y va a pasar, pero dirección a Santa Justa. Eso significaría que Santa Justa, que es, digamos, la estación que hay que potenciar como centro, digamos, regional y internacional de Sevilla, porque es la que tiene la capacidad de tener el transporte, digamos, hacia afuera, con 1,5 kilómetros de este sitio, pues resulta, digamos, que se plantearía un poco que cuando llega uno de San Bernardo, entra en un túnel que tiene que pasar por debajo para coger San Francisco Javier, o viene de aquí y hay que coger un túnel hacia acá, o este de aquí, o sea, un enlace como son los metros. Los metros tienen enlaces por debajo. Y eso significa que con 1,5 kilómetros te da un precio, por supuesto, ¿no? Pero digamos Santa Justa. Porque es que Santa Justa es, digamos, todas las personas que tienen que venir de Jarafe a coger un AVE, todas las personas que vienen del turismo y tal, todas las personas que vienen, digamos, que entran en la ciudad y que salen de la ciudad, de pronto disponen de la línea que tenemos. Porque lo que tenemos es que rentabilizar lo que tenemos. O sea, es como una economía. Yo eso lo estoy aprendiendo mucho de las mujeres, ¿no? Las mujeres se organizan con una economía, digamos, de decir, tenemos esto, pues tenemos que hacer esto, porque son realistas, ¿no? Y yo creo que el problema es que ya debemos empezar a aprender, digamos, en este realismo, que nos quiere decir, ¿para qué llevar un metro? ¿Para qué llevar un metro del Prado a Piedemontano? Por su intervención. Bueno, llega el momento del debate. Algunos de vosotros habéis expresado cuestiones que son muy concretas y que me parece lo más operativo empezar a darles respuestas desde ya, ¿no? Con la presencia de los expertos. También han salido a colación algunos temas que tienen, bueno, se trata de tesis que tienen un debate un poquito más complejo. Entonces, si os parece, vamos a empezar con las preguntas más concretas, que las expreso yo porque las tengo aquí, pero vamos, que si la persona que es titular de la pregunta y demás quiere expresarla a su manera o, bueno, de una manera mucho más asertiva, pues vamos, también abierto. Al señor Rafael Candau le preguntan, la línea 3 de metro de superficie, ¿qué velocidad tendría según los estudios hechos por la Junta? Depende un poco de la configuración que tuviera al final. Nosotros ahora mismo en la línea de Oye, sí. La línea 1 tiene una velocidad comercial cercana a los 30 km por hora. La línea 3 en superficie difícilmente pasaría de 15, 16, quizá en el mejor de los casos 18. También depende mucho de la distancia de parada, de la reserva de la plataforma que haya, de la prioridad semafórica que se pueda conseguir. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, por poner un caso que lo estamos haciendo ahora mismo, en Granada estamos del orden de 18 kilómetros de velocidad. Tenemos un tramo central como de 1,7 kilómetros subterráneos, el resto de superficie con prioridad semafórica,
con bastante reserva de plataformas en las zonas más exteriores, en la zona de Albolote y de Hermilla, no sé si lo conocéis, y la velocidad que estamos consiguiendo es de alrededor de 18. Bueno, voy a buscar a Alfonso Carnerero, porque tiene una duda muy concreta, supongo que respecto de alguna de las intervenciones o diapositivas, hablando de la relación entre kilómetros por habitante, que es muy bajo, ha detectado ese dato. Que es muy bajo. Todos los ratios que ha marcado usted de los años son bajísimos, tanto en cuanto a personas a las que sirven, y precisamente la intervención de Antonio tira por el suelo todo lo que ha dicho usted. Si nosotros tenemos una única red de metro que se ha hecho además metropolitana, por lo cual se alarga muchísimo, y hay muy baja densidad, como ha comentado el compañero Miguel de esto, pues resulta que a pesar de lo que nos venden no es viable. Y nos quiere meter otra línea más con unos costes que son normalmente de entre 8 y 10 veces el coste de línea de superficie, que creemos que tiene que ser objeto de debate. Entonces quería incidir en esa pregunta para que lo aclarara, para que me dijera que era cierto lo que estaba diciendo. La baja densidad de población que hay en la única línea de metro que tenemos ahora mismo a la que damos el servicio. A ver, Ya no quiero entrar